Ya vimos la parte teórica, ¿verdad? De este proceso de purificación. Ahora vamos a ir a la parte práctica, por así llamarlo. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir el buffer, ¿verdad? En el filtro. Entonces, vamos a venir, vamos a tomar el buffer y se añade en el filtro. Ese de color azul es el filtro, ¿verdad? Añadimos el PCR al filtro también. De esa manera separamos, ¿verdad? El producto de PCR de las otras cosas que no nos interesan, ¿verdad? Entonces, los tubos que contienen las muestras de PCR, el control positivo y el control negativo se ponen en hielo. Después que lo vemos que se van, ¿verdad? Entonces, tocamos la gradilla para continuar, ¿verdad? De cargar la columna en la centrífuga. Tomamos la columna, ¿verdad? Que tiene el PCR y contiene los contaminantes. Y la columna es el microfiltro. Lo llevamos a la centrífuga y separamos, ¿verdad? Recuerden que el producto de PCR va a quedar en la parte superior del filtro. Entonces, el ADN está atrapado en la columna. Ahora necesitamos desechar lo que necesitamos colocarlo, ¿verdad? En otro nuevo tubo. Entonces vamos a dar clic en el tubo, la gradilla naranja para continuar. ¿Se ven? Fíjense en este paso. Se fijan, la columna se colocó al revés, ¿verdad? Es decir, se invirtió la columna. Es muy importante eso. Recuerden que el producto de PCR quedó atrapado aquí, ¿verdad? En la misma columna. Se fijan, en la columna tiene el mismo tamaño de los tubos, ¿verdad? O sea, son bien, bien especiales este equipo. Entonces, una vez hecho esto, se desecha esto otro porque esto ya serían los contaminantes que deseábamos separar. Y bueno, damos clic en la columna y lo que vamos a hacer es añadirle las 50 microlitros, ¿verdad? Microlitros de tampón. Y con esto aflojamos el producto de PCR. Damos clic otra vez el primer tubo de colección, ya no es necesitado. Damos clic en la gradilla naranja para descartarlo, ¿verdad? Ahora vamos a centrifugar una vez más el tubo, ¿verdad? Con el microfiltro para separar el ADN. Damos clic, ¿verdad? En la centrífuga, perdón. Y sacamos, ¿verdad? Lo que es el tubo, y en sí el ADN ya debería de haber caído, ¿verdad? En el tubo de recolección. Y lo que es la columna de microfiltro ya no lo ocupamos. Damos clic aquí, sacamos la columna, ya no lo ocupamos y lo desechamos. Entonces ahora sí, ¿verdad? El producto de PCR ha sido purificado. Ya podemos pasar al siguiente paso, que es la secuenciación, ¿verdad? Pero en realidad es la preparación de la secuenciación. Damos clic en lo que es la gradilla naranja. Ok, entonces antes de que pasemos al siguiente paso, vuelvo y pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, entonces, bueno, supongo que no tienen preguntas. Si tienen preguntas, chicos, o si no le entendieron algo, digan. Ok, entonces, esta es la preparación para la secuenciación, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es diluir el producto de PCR para incrementar el volumen. Más que nada, eso va a ser porque lo vamos a distribuir en 12 tubos diferentes, porque entonces vamos a ocupar mucho volumen, ¿verdad? De esto. Entonces,
vamos a ocupar incrementarlo, ¿verdad? Con agua destilada. El agua destilada no va a afectar, ¿verdad? Es más que diluir, ¿verdad? Entonces, el agua destilada, pues es este bote de tapón azul. Y bueno, vamos a explicar, ¿verdad? Lo que dice aquí, ¿verdad? La preparación de la secuenciación. Entonces, la muestra de ADN se ha purificado. Su tubo de PCR ahora debería de contener casi nada más que copias de ADNR16S. Ahora podemos preparar la muestra para la secuenciación automática. La tecnología de secuenciación de ADN es otra área de la biología molecular que ha experimentado una cantidad impresionante de refinamiento. El método predominante aquí se llama secuenciación del ciclo de PCR, que también se le conoce como secuenciación de Sanger, que fue la persona que hizo, pues, o que aportó a que este método se extendiera, porque se lograra bien, ¿verdad? Y que se extendiera, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber qué es la secuenciación de ciclos. Entonces, usted da clic en esta parte, ¿verdad? De aprender sobre secuenciación de ciclos antes de proceder y nos aparece esta información que está acá. No voy a ahondar mucho más que los primeros dos textos, ¿verdad? Para que vean en sí cómo va a funcionar esta secuenciación. Permítanme. Ok. La secuenciación cíclica es el primer paso a utilizar. Ok. En la secuenciación cíclica, el primer paso es utilizar un termociclador para crear muchas copias del ADN objetivo, o sea, la PCR. Y en la... Ok, la PCR es la que hicimos anteriormente, ¿verdad? Hicimos muchas copias. En la secuenciación cíclica vamos a hacer prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Solamente que hay un cambio. Finaliza el proceso de replicación en lugares aleatorios para que todas las copias sean secuencias parciales con diferentes longitudes. La mezcla de reacción contiene desoxinucleótidos normales, adenina, citosina, guanina y timina. Y también contiene otros didesoxinucleótidos especiales que están marcados con marcadores fluorescentes, es decir, están teñidos. Los marcadores fluorescentes difieren para cada base y están diseñados para permitir fluorescencia con diferentes colores. Por ejemplo, para el guanina se utiliza el color amarillo, para la timina se utiliza un color verde, o sea, con diferentes colores identificamos cada base nitrogenada. Y los desoxinucleótidos pueden sustituir a los desoxinucleótidos normales durante la replicación. Pero si se da esta situación por casualidad, esa cadena ya no puede extenderse y ha terminado, lo que es la ADN polimerasa termina con esa hebra de ADN y ya no sigue, ¿verdad? Por tanto, los desoxinucleótidos se denominan terminadores. Ok, entonces, en otras palabras, la secuenciación va a ser lo mismo que la PCR, con la diferencia que vamos a utilizar, aparte de los desoxinucleótidos, vamos a utilizar otros nucleótidos que se llaman didesoxinucleótidos. Ok. Para que lo vean de esta forma. ¿Cómo es el nombre del ADN? O sea, ya sabemos que el ADN es una abreviatura, pero díganme alguien el nombre largo y apellido del ADN. ¿Qué significa ADN? ¿Jóvenes? Si lo quieren escribir. Ajá. Ácido desoxirribonucleico. Correcto, es ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque contienen desoxinucleótidos. Desoxi, recuerden esa palabra, desoxinucleótidos. O sea, son, por así decirlo, los nucleótidos normales, pues los comunes, por así llamarlos. En este caso, se lleva a cabo la PCR siempre con el master mix que habíamos dicho, que contiene los cebadores, que contiene la polimerasa y que contiene los desoxinucleótidos.
Pero en la secuenciación hacemos lo mismo, agregamos estos, pero también agregamos los didesoxinucleótidos. Estos son diferentes. Y estos lo que hacen es que cuando viene y la polimerasa los añade, ¿verdad? En la cadena que está haciendo de la copia de ADN, estos ya no se le pueden añadir más nucleótidos. Entonces, tienen esa salvedad. Entonces, hasta ahí termina la copia con esa hebra de ADN. Y en sí, aparte de eso, también están coloreados. Entonces, ya eso lo detecta la máquina. Ya les voy a explicar. Entonces, quiero que vean esto. Bueno, aquí está. Vamos, aquí tengo una imagen para que lo puedan ver de esta forma. ¿Lo logran ver? ¿Jóvenes? Sí, Ok, entonces fíjense. Este es un nucleótido, el de abajo, el que está en la parte de abajo. Este es el nucleótido desoxi, es decir, y se llama desoxi justamente por esta parte, el OH. Entonces, si se fijan, es siempre lo mismo. La base nitrogenada, que está en azul, la ribosa, la ribosa, que es todo esto, bueno, es todo esto, la ribosa, el azúcar, y es una desoxirribosa porque contiene este OH. Y contiene también, ¿verdad? Que en rosado lo que es el grupo fosfato. Y arriba, en la parte de arriba, tenemos la nucleótido didesoxi. ¿Ven la diferencia entre el nucleótido didesoxi y el nucleótido desoxi? Es este de aquí. En este caso, el grupo desoxi tiene un OH en el carbono 3 y el nucleótido didesoxi tiene solamente hidrógeno. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros tenemos la cadena de nucleótidos, a este grupo OH es donde se añade el grupo fosfato de la otra cadena. Y de ese fosfato va al azúcar, y el azúcar lleva la base nitrogenada y así, ¿verdad? Entonces, pero si ya no contiene este grupo desoxi, si ya no lo contiene, estamos hablando de que ya no se le puede unir otro nucleótido ahí y ahí va a terminar la secuencia. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que se le llaman terminadores. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Jóvenes? A ver, chat. ¿Todo bien? Ok, van bien, excelente, vamos. Si ustedes dicen que van bien, vamos bien, ¿verdad? Igual, si ocupan que vuelva a explicar algo, díganme. Ok, entonces eso sería con la parte del diseño. Permítame ver si hay algo más que pueda agregar por aquí. Estos nucleótidos didesoxi son similares a los nucleótidos normales o desoxi, pero con la diferencia, ¿verdad? Que no tienen el grupo hidroxilo en el carbono 3. En un nucleótido normal, el hidroxilo 3 actúa como un gancho que permite que un nuevo nucleótido se añada a una cadena existente. Una vez que se añade a la cadena el nucleótido didesoxi, ya no hay ese hidroxilo sobre el que se pueden agregar más nucleótidos. Y la cadena termina con el nucleótido disoxi que está marcado con un pigmento de un color particular dependiendo de la base. Y ok. Entonces, vamos a ver, permítanme. Ok, entonces vamos a continuar con la secuencia, ya con la secuenciación. Entonces, en este caso, simplemente pues vamos a incrementar el volumen, ¿verdad? Del PCR para pues poder hacerle varias pruebas.
Ah, ok, y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Permítanme. Voy por aquí, por esta parte de aquí. Entonces vamos a utilizar un ejemplo específico para secuenciar un ADN monocatenario de 6 bases de largo, que da el ejemplo, ¿verdad? Que consta de una secuencia 3' A, C, G, T, T, G, 5'. Con este método puede comenzar generando piezas de 1 a 6 bases de largo, debido a que la ADN polimerasa extiende la copia ADN del extremo 5' hasta el extremo 3'. Que cuando hablamos de 3', 5' estamos hablando del orden en el que van, ¿verdad? Puede ser de 5' a 3', es decir, al revés. Y es decir, desde el extremo 3 hasta el extremo 5 del ADN molde, las piezas van a ser, bueno, recuerde que adimina se empareja con timina y citosina con guanina, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos que se da la secuenciación y va terminando, y va dando como resultado que la primera base nitrogenada es timina, y ahí termina. Después de que termina el cebador, el primer nucleótido es la timina. También, digamos, va a terminar otra cadena con 2 nucleótidos de más después del terminador, y tenemos timina, guanina. Si se fijan, van a ser los primeros, pero se van a ir repitiendo los primeros. El tercero va a ser citosina, el cuarto va a ser adenina, el quinto va a ser adenina y el sexto va a ser citosina. Entonces aquí pueden ir viendo, ¿verdad? Cómo se van a ir repitiendo. Entonces van a formando varias cadenas de diferentes longitudes, pero donde el último base nitrogenada, que va a ser el grupo desoxi, ya está nombrado con un color, y de esa manera lo podemos identificar en un cromatograma, porque va a tener colores diferentes. Cada base nitrogenada va a tener un color diferente, y estos se separan por exclusión molecular. ¿Se acuerdan de exclusión molecular, verdad? Entonces se separan por tamaños. Obviamente, entonces el primero va a ser el más pequeño, luego va a ir el segundo, que tiene, entre más bases nitrogenadas, pues va a ser más pesado. Entonces luego va a ir el segundo, luego va a ir el tercero, luego va a ir el cuarto, luego va a ir el quinto y luego va a ir el sexto. Entonces de esta manera, cuando van saliendo en orden de tamaño, van identificando por un sensor, ¿verdad? El color de esa base nitrogenada, y vamos a ir identificando, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a ir secuenciando. Entonces vemos que primero va timina, luego va guanina, luego va citosina, luego va adenina, luego vuelve a ir otra vez adenina y luego va citosina. Entonces, y dependiendo de la bacteria, pues esta secuencia va a ir siendo diferente, y de esa manera nosotros la podemos identificar. Entonces, en todas las piezas, la última base es un didesoxinucleótido. Una vez que estas piezas pueden separarlas en función de su tamaño mediante una versión muy sensible de electroforesis en gel, debido a que cada hebra de diferente tamaño termina en una base específica, esta emitirá fluorescencia con un color específico. Al observar los colores fluorescentes de las piezas de ADN del tamaño creciente, se puede compilar la secuencia del ADN complementaria, y a partir del cual se puede inferir en la secuencia original. Ok, entonces, una vez visto esto, vamos a ir con la preparación de la secuencia. Permítanme. Y ok, la muestra de ADN, ok, esto que acá leímos, ¿verdad? Ok, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, por el segundo párrafo. En este laboratorio usamos un conjunto de 12 cebadores, 6 para cada hebra del ADN de doble hebra, y en teoría es posible utilizar un solo cebador en la secuencia del ciclo de PCR, pero no es factible para secuencias largas, como es este caso. Con múltiples cebadores se secuencian tramos cortos y superpuestos del ADN para obtener la secuenciación completa. Además, no es absolutamente necesario secuenciar ambas cadenas, aunque la secuenciación de ambas cadenas genera datos redundantes, lo que reduce el error. O sea, que es decir, que aunque tengamos más información, aunque sea la misma, pues es mejor, ¿verdad? Porque se va verificando. El número exacto y la ubicación de los cebadores utilizados en una reacción dependen de la disponibilidad de estos cebadores adecuados. Y los cebadores utilizados aquí están disponibles en una fuente comercial y se unen a regiones conservadas del gen ADNR16S, y por tanto deberían poder unirse a la secuenciación independientemente de la fuente bacteriana. Cada tubo verde y azul contiene una mezcla de secuenciación
que consta de tampones cebadores, uno diferente en cada tubo, ADN polimerasas, nucleótidos y terminadores, es decir, nucleótidos didesoxi, marcados con fluorescencia en proporciones adecuadas. Y el producto de PCR del paso anterior se agrega a cada tubo y se ejecuta otra PCR. Esta vez el objetivo no es producir copias idénticas, sino muchas copias de longitud variable, es decir, vamos a tener copias de distintos tamaños. Y bueno, la animación ilustra lo que está sucediendo en un tubo que contiene el cebador 651R, que es otro cebador. Cada hebra de ADN se une al cebador en un extremo y tendrá un terminador marcado con fluorescencia en el otro extremo. Y bueno, aquí vamos a ir viendo cómo preparan la secuenciación. Damos clic en el agua destilada, aumentamos el volumen de nuestro producto PCR y vamos después ir añadiendo en partes iguales a los 12 tubos. Obviamente si tenemos solamente un poquito, ¿verdad? Va a ser difícil dividirlo entre 12 y separarlo, ¿verdad? Entonces aumentamos el volumen. Y de esta manera pues ya tenemos suficiente volumen como para poder distribuirlo, ¿verdad? En todos los tubos. Aquí todos llevan lo mismo, ¿verdad? Pero en cada tubo ya habían cebadores diferentes. Y esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Y bueno, se lleva a la máquina de PCR. Estos tubos ya están listos para la amplificación PCR y vamos a dar clic en la máquina PCR para continuar, ¿verdad? Colocamos los tubos. Y bueno, cerramos la máquina y comenzamos, ¿verdad? A hacer el procedimiento de PCR. Solamente como les digo, aquí el objetivo es diferente, ya no es hacer copias. O sea, sí es hacer copias, pero no copias idénticas, sino copias donde su longitud va a variar. Y bueno, aquí ya estamos haciendo, ¿verdad? El PCR. Y es lo mismo, fíjense. Se separan las cadenas, se entran los primers, entra la polimerasa y se alarga. Pero si se fijan aquí, cada cadena tiene diferentes tamaños. Fíjense en eso. Cada cadena va teniendo diferentes tamaños. Ya no son copias idénticas. Entonces, cuando termine, vamos a tener esto. Vamos a tener diferentes tamaños. Y quiero que se percaten en esto. ¿Cuántos colores hay? Estamos hablando que aquí hay un color verde, amarillo, azul y rojo. Es decir, hay 4 colores. ¿Por qué serán 4 colores? ¿Qué otra cosa que nosotros estamos utilizando aquí son 4? ¿Jóvenes? Pero no son las bases nitrogenadas que mencionabas al inicio. Correcto, es correcto. Eso es lo que quiero que vean. Son 4 bases nitrogenadas. Entonces, cada base nitrogenada va a tener un color diferente. Y eso es lo que se busca. Entonces, si se fijan, hay diferentes tamaños. Aquí, digamos, el nucleótido 3 tiene un color rojo. El nucleótido 8, digamos, no sé, ¿verdad? Hay que leer, ¿verdad? Hay que contar cada rayita de esta, ¿verdad? Entonces, digamos así, ¿verdad? El nucleótido 8 tiene un color azul, ¿verdad? El nucleótido 10 tiene un color amarillo. Entonces, de esta forma, vamos a ir viendo el orden que tiene cada nucleótido. Y cada color, recuerden que representa una base nitrogenada. Entonces, si se fijan, termina, ¿verdad? En un color, termina en una base nitrogenada en específica. Luego, simplemente la secuenciación lo que hace es ordenarlos. Y con respecto al color, ya se sabe qué base nitrogenada es. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos copias de diferentes longitudes de ADN. Entonces ahora sí, ¿verdad? Vamos a la secuenciación. Entonces la preparación ya se hizo. Damos clic, ¿verdad? En la gradilla naranja y vamos a la parte 5, que es la de la secuenciación de DNA, ¿verdad? Y este es el equipo. Entonces, desde el último paso tenemos 12 tubos que contienen el producto final de PCR.
una mezcla de piezas de ADN de longitud variables. Todas las piezas de ADN en cada tubo comienzan con el mismo cebador, pero terminan con un nucleótido diferente marcado con un marcador fluorescente, color diferente para cada nucleótido. Lo que queda por hacer es separar las piezas individuales de ADN e identificar el nucleótido final. Esto se hace mediante el uso de un secuenciador automático que realiza electrólisis, electroforesis en gel en el ADN de cada tubo. La La electroforesis en gel es un método para separar moléculas en función de las diferencias de tamaño. El secuenciador utiliza en este laboratorio tiene un tubo capilar delgado conectado a un extremo a un mecanismo de jeringa que contiene una solución tampón. El tubo se llena con la solución tampón y el otro extremo se inserta en uno de los tubos que contienen las piezas de ADN, es decir, tenemos las muestras. Luego se aplica una corriente eléctrica para que el extremo del tubo en contacto con el ADN tenga una carga negativa y el extremo de la jeringa una carga positiva. Dado que las moléculas de ADN están cargadas negativamente, comienzan a moverse a través del tubo hacia el extremo de la jeringa con carga positiva y las piezas más pequeñas se mueven más rápido que las más grandes. Cerca del extremo de la jeringa, el tubo capilar pasa a través de un rayo láser que excita los marcadores fluorescentes y los detectores ópticos detectan el color de la fluorescencia. Ok, en otras palabras, esto es parecido, pues casi idéntico a lo que nosotros hicimos en cromatografía de proteínas, utilizando principios de exclusión molecular y utilizando principios de intercambio iónico, vamos a ir ordenando y separando estas cadenas de ADN. Recuerden que unas son más largas que otras. Y los extremos, ¿verdad?, de estas cadenas están marcadas con un tinte, ¿verdad?, fluorescente, que la misma máquina tiene un detector para esto y va a ir, ¿verdad?, en orden, o sea, como se van separando en orden, y el detector pues va a ir detectando, o sea, valga la redundancia, esos marcadores fluorescentes que agregamos. Entonces, de esa manera es que se logra la secuenciación. Entonces, podemos suponer que en el paso anterior se generó un conjunto completo de piezas de ADN, todas con un tamaño diferente, exactamente en un nucleótido. El fragmento más pequeño de ADN que tiene una etiqueta fluorescente adherida es el cebador. Este fragmento de ADN viajará más rápido que los demás. Al leer el color, en nuestro ejemplo rojo, determinamos que el primer nucleótido más allá de la secuencia del cebador es timina, es decir, que los rojos son timinas. La siguiente porción más pequeña de ADN emitirá fluorescencia en el color verde que representa al nucleótido de la secuencia adenina, y así sucesivamente. Ahí vamos a ver en la secuenciación. Animación, perdón. Al leer la secuencia de nucleótidos en función de su fluorescencia, a medida que las piezas de ADN pasan a través del rayo láser, se puede reconstruir la secuenciación del ADN. El secuenciador descarga automáticamente el tampón del tubo, mueve la bandeja y vuelve a ejecutar la electroforesis, repitiendo el programa hasta que se hayan examinado los 12 tubos. Los conjuntos de secuencias resultantes se recopilan mediante un programa informático para construir la secuencia completa del gen ARNR16S. Entonces, vamos a hacerlo, ¿verdad? De manera aquí visual, ¿verdad? Por la animación para que ustedes lo vean, ¿verdad? Aquí simplemente es automático. Se abre la máquina, se introduce, ¿verdad?, la gradía, el mismo pues, aparato pues, detecta, ¿verdad?, dónde están las muestras, o si es necesario se hace manual, y aquí es donde lleva el tubo capilar por donde van a pasar los nucleótidos. Y aquí pueden ver, ¿verdad?, que primero va rojo, aquí está el detector, y quiero que lo vean, ¿verdad? Primero está el rojo, luego el verde, luego el azul, luego el amarillo, luego el rojo, verde, amarillo, azul y así, ¿verdad? Dándonos como resultado timina, adenina, citosina, guanina, guanina, timina y así, ¿verdad? Nos dan la secuenciación de ese ADN. Entonces, terminamos y eso va directamente a la computadora, ¿verdad? Entonces ya aquí ya completamos la secuenciación del DNA. Toda esa información, o sea, esos colorcitos que vimos es el cromatograma. ¿Le suena, verdad? Hicimos la cromatografía de proteína, que es un principio parecido, ¿verdad? Entonces nosotros en la computadora
nos va a arrojar el cromatograma, la secuenciación. Entonces, aquí ya este es el último paso, que va a ser el análisis. Entonces, vamos a venir y aquí el que dice el paso 1, vamos a ver si leemos aquí, ¿verdad? La parte de arriba, para no saltarnos nada. Esta es la muestra A. Una vez que se ha recopilado la información de la secuencia de todos los tubos de reacción, la computadora construye o reconstruye la secuencia real haciendo coincidir diferentes piezas. Ahora tiene las secuencias de ADNR 16S para esta especie bacteriana que se puede comparar con todas las demás secuencias conocidas para su identificación. ¿Y cómo que todas las demás secuencias conocidas? Bueno, ya hay bases de datos donde están las secuencias de todas estas bacterias, ¿verdad? Del genoma de estas bacterias. Entonces, existen muchas bases de datos de secuencias, algunas bases de datos se venden comercialmente y, bueno, en este caso utilizaremos la base de datos pública del GenBank disponible a través de la Biblioteca Nacional de Medicina. No sé si es de Estados Unidos o de Europa, ¿verdad? Pero es muy importante. El algoritmo de coincidencia se conoce como BLAST. Y bueno, una coincidencia directa de la secuencia de ADN determina la especie bacteriana exacta que ha encontrado. Cuando la secuencia de ADN no coincide exactamente con otra que se encuentra en la base de datos de secuencias, es necesario evaluar si se trata de una nueva especie o una variación de una existente, ¿verdad? Muy importante. O sea, incluso se pueden encontrar nuevas cepas, ¿verdad? Porque escuchan ustedes que hay nuevas cepas de coronavirus y así, ¿verdad? O que las bacterias mutan y es porque su ADN ha cambiado y no las reconocen, ¿verdad? Estas bases de datos. Entonces, ahora sí, los pasos a realizar aquí simplemente va a ser abrir, ¿verdad? The data output from the sequencer, es decir, la información que nos dio de salida la computadora, ¿verdad? Y esta va a ser la secuencia de la bacteria que estamos analizando. Fíjense qué montón, ¿verdad? Lo vamos a poner de cerca para que miren, ¿verdad? Fíjense toda la secuencia que lleva la bacteria que estamos analizando, ¿verdad? Adenina, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, citosina, guanina, citosina. O sea, lleva un orden en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta base de datos. Esta secuencia, perdón, esta no es la base de datos, esta secuencia la vamos a copiar. Y luego vamos a ir al paso 2, que dice que vayamos a la web de la librería, ¿verdad? De la base de datos. Y ahí podemos hacer la búsqueda. Entonces lo que vamos a hacer es, en el paso 3, ¿verdad? En la página, vamos a ingresar a la secuencia de consulta y vamos a pegar los datos. Ese es el primer paso. Entonces vamos aquí y en esta parte, en este cuadrito amarillo, vamos a copiar la secuencia. Luego el siguiente paso sería a ver, interaction, ok, aquí, ¿verdad? Aquí lo copiamos. Luego abajo está la opción de Choose Search Set, Database Section. Entonces esta es esta parte de acá. Choose Search Set. Entonces aquí lo que tenemos que verificar es que está incluido esta parte, que está seleccionada Standard Database, esta de aquí, y la opción Nucleotide Collection. Entonces, o sea, que esté seleccionado Standard Database y que esté seleccionado Nucleotide Collection. Esto aquí. Entonces ya está seleccionado, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Y lo otro es, permítanme. Siguiente paso sería, una vez hecho esto, simplemente tendríamos que darle clic al botón azul que dice Blast, este de aquí. Entonces damos en Blast y ahí empieza a buscar en la base de datos a ver con qué bacteria coincide esa información genética que encontramos, esa secuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros nos toca aquí estar esperando, ¿verdad? Lleva algo de tiempo, solamente es cuestión de que tengamos paciencia, pero al final la encuentra, ¿verdad?
Ok, entonces aquí por mientras esperamos, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer. O con la teoría o con algo. Por mientras carga esto. ¿Se entiende muy bien? ¿Se entiende muy mal? Díganlo. O si se entiende más o menos, pueden decirme, ¿verdad? Si quieren que repita alguna parte. Les decía al principio, ¿verdad? Es bastante información, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que les voy a mandar, bueno, el enlace, ¿verdad? Del simulador. Y también les voy a mandar una página donde está toda esta información de manera detallada que pues les va a facilitar mucho, ¿verdad? Ya sea para estudiar y para realizar los análisis de resultados. A veces este paso lleva bastante tiempo, ¿verdad? Y a veces este paso lo hace inmediatamente. Entonces, una vez que les aparezca, perdón, esta página, ya es porque ya está el resultado hecho. Entonces, bajamos, ¿verdad? En la página y vemos, ¿verdad? Que nos está diciendo que lo que nosotros tenemos es esta bacteria, ¿verdad? O una variante de esta bacteria que se llama Bartonella enseleae. O sea, así tienen los nombres las bacterias, pero el nombre científico de la bacteria. Entonces nosotros nos regresamos, ¿verdad? A nuestra, a nuestra parte de análisis de secuencia, damos clic en la computadora y nos dice, identifique la bacteria. Y le da 4 bacterias, le da la Escherichia coli, le da la Salmonella typhimurium, Bartonella enselae y Brucella canis. Entonces, pero como nosotros ya hicimos la secuenciación y la comparación, ¿verdad? Vamos a venir y vamos a escoger la que nos arrojó el resultado, ¿verdad? Que en este caso la bacteria es, dijimos, Bartonella enseleae. Entonces venimos y damos clic en Bartonella enseleae y bueno, ya nos felicita, ¿verdad? Porque identificamos correctamente la bacteria, ¿verdad? Entonces después nos dice que esto incluye a la muestra A. Entonces lo que vamos a hacer es dar a clic here, dar clic aquí y vamos a hacer la secuencia de análisis en otras muestras. Aquí simplemente ustedes le dan a este de aquí y ya les da los resultados, ¿verdad? Simplemente se van para este de aquí y les van a dar otras secuencias. Entonces su tarea va a ser determinar la muestra A y determinar la muestra B. Eso va a ser todo, ¿verdad? O sea, todo el procedimiento experimental va a ser el mismo en ambas, pero aquí en la secuencia de ADN van a hacerlo tanto para la muestra A como la muestra B. Entonces, si no tienen preguntas, chicos, eso sería todo por hoy. Y el informe siempre para el siguiente sábado, ¿verdad? Ok. La clase está a punto de terminar, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Igual, esto queda grabado, queda en YouTube, ¿verdad? Pueden volver a ver el video. Y aquí está toda la información. Lo que yo estaba leyendo era